a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Esta tarde tenemos otro día, otra sesión tecnológica, entre comillas, ¿no? Y esta, por lo que conozco del tema, es de esas soñadas. Yo supongo que yo soy de formación pretecnológica todavía, ¿no? De hace muchos años, se me ve en la cabeza, y son de esas cosas que soñabas, ¿no? Dice, bueno, y un día tendremos unas bases de datos donde tú entras y preguntas todo lo que se te vaya ocurriendo y pum, 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 vas obteniendo la información. Y podremos fusionar y podremos mezclar la información de las diversas bases de datos que cada institución o cada investigador va generando un poco por su cuenta y de manera individualizada, ¿no? Y eso lo soñabas normalmente tomando cervezas más que otra cosa. Bueno, pues esas cosas efectivamente parece que van llegando, que se van convirtiendo por fin en realidad. Y como casi siempre ocurre, se van convirtiendo en realidad con un trabajo interdisciplinar, uniendo a gente de muchas tendencias y de muchas ramas de conocimiento y uniendo muchas fuentes de información diferentes, porque está claro que es la única manera, ¿no? La colaboración, la cooperación y la búsqueda de criterios unitarios. Pues para hablarnos de este proyecto se encuentran esta tarde con nosotros, en primer lugar, Cristina de la Puente, que es la vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del CSIC, Emilio López Romero, director del Centro Nacional de Información Geográfica de Fomento, ¿no? O como se llama el Ministerio, que no lo sé muy bien, Isabel del Bosque González, también del CSIC, y por último Juan Vicent, que van a hablar pues, en el orden en que los he mencionado, ¿no? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí representando al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tener la ocasión de poder presentar el proyecto de dos colegas de mi centro de investigación. Tengo pocas ocasiones ahora de presentar cosas de mi área de conocimiento. Casi siempre me toca presentar unos congresos interesantísimos sobre catálisis y petroleoquímica y cosas parecidas. Entonces, es doble honor y satisfacción. Bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aquí hay algunos colegas, pero no todo el mundo puede que lo sepa, tiene unas características especiales que pueden dar lugar a que se creen proyectos como el que hoy se va a presentar. Por una parte, una cantidad enorme de investigadores de diferentes ramas y unas infraestructuras que permiten la interdisciplinaridad entre ellos. No siempre tan abundante como es deseada, pero sí que da pie. Un ejemplo muy claro es el Sistema de Información Geográfica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que aparte de colaborar con el Instituto de Historia y con otros institutos de humanidades del CSIC, en los que también hay arqueología, hace un papel muy importante para el área de recursos naturales del Consejo, que está enormemente relacionada con el tema que vamos a tratar y que colabora con ellos y, sobre todo, reciben su servicio con gran satisfacción desde hace mucho tiempo. Yo he llegado incluso a oír que el Sistema de Información Geográfica es del área de recursos naturales, lo cual, por una parte, me ha chinchado un poco como investigadora de humanidades, pero me ha causado una gran satisfacción de ver que ellos también se lo querían apropiar como suyo. Lo que se va a presentar en esta ocasión es uno de esos resultados, que son la colaboración entre varios grupos. También otra de las características del CSIC, que esa quizá es menos conocida de cara al exterior, es su enorme patrimonio documental. El Consejo tiene institutos que, bueno, mucha gente desconoce que sean del Consejo, como el Real Jardín Botánico, Museo de Ciencias Naturales o la Estación Biológica de Doñana, que son institutos nuestros y donde, además de haber extraordinarios investigadores, lo que hay es un patrimonio muy antiguo y una de nuestras tareas es, aparte de la investigación en esos fondos, es su conservación y el no perder, por muchas veces personalismos, individualismos que son muy frecuentes en la ciencia, no solo en la de humanidades, sino en todas ellas, perder patrimonio, que es una de las riquezas que tenemos en España, ese patrimonio documental. De modo que se pueda manejar en cualquier momento y por cualquier investigador.
Este proyecto tiene vocación de open access, de estar abierto a la ciencia y a otros países. Es un proyecto internacional, fundamentalmente, pionero internacionalmente, si no me equivoco, porque no hay nada similar ni dentro ni fuera de nuestras fronteras todavía. Pero además eso es muy llamativo. Nos hemos interesado sobre todo por el Open Access y yo he participado en un grupo de Science Europe sobre eso muy intensamente porque creo de verdad en ello, cuando hemos tenido que combatir a grupos privados internacionales que han puesto en valor patrimonio que nosotros considerábamos secundario. Ahora tenemos Google comprando todo, desde nuestras imágenes de nuestras instituciones hasta los fondos que tenemos y que nosotros habíamos dado por supuesto como algo natural que estaba allí y en lo que, bueno, trabajábamos ocasionalmente cuando un investigador se quería acercar a ello. De modo que el Consejo está doblemente interesado en este tipo de estudios por tanto la variedad disciplinar que tenemos como por el patrimonio documental, que es riquísimo y que muchas veces es desconocido por los propios investigadores del Consejo, que conocen su centro de investigación. En este caso, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales es grande y contiene 6 institutos, pero muchas veces desconocemos lo que otros colegas de otros centros de humanidades en España están haciendo también, o en el área de recursos naturales, donde hay temas relacionados y podemos trabajar con ellos. Hay una tercera característica del Consejo que yo creo que es fundamental para poder dar lugar a trabajos como este, que es el poder emprender tareas a largo plazo. Tareas de recopilación de datos que son muy minuciosas, llevan muchísimo trabajo y que, por desgracia, en los últimos años estuvieron muy infravalorados en el mundo científico. Esto es, ya tenemos muchas muestras, como son las colecciones de flora ibérica y fauna ibérica, como es el diccionario griego-español, y como son trabajos que son trabajos de muchísimos años en los que los investigadores, y que luego poco valen en un sexenio o en la PCO, que tanto nos preocupa dentro del Consejo, la productividad, y que deberían, en mi opinión, valorarse mucho más de lo que se hace porque son trascendentales para el trabajo y que luego además son perdurables en el tiempo. Y me gustaría agradecer muchísimo al Museo Arqueológico que nos dé la ocasión a presentar aquí este proyecto. Creo que la colaboración es muy grande y larga en el tiempo. Tenemos un convenio fructífero entre ambas instituciones y para nosotros es una oportunidad poderla conocer. Y bueno, aparte de agradecer a los investigadores que pensasen en mí para la presentación, desearles lo mejor y que el proyecto sea eso, un proyecto de los que quedan en el tiempo y cuyo impacto se mide en cientos de años, que es lo que se tiene que medir el impacto en humanidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación al Centro Nacional de Información Geográfica para participar en estas jornadas. Bueno, he preparado una pequeña presentación sobre la infraestructura de datos espaciales de España y su relación con el CSIC. Ahora sí, ¿no? Sí, vale. Bueno, quiero decir que yo estoy encantado con este tipo de proyectos porque la infraestructura de datos espaciales, y algunos seguro que habría escuchado hablar de la directiva INSPIRE, nace para solucionar los problemas medioambientales. Pero lo que estamos detectando durante estos años que estamos desarrollando la infraestructura es que podemos dar servicio a muchos más otros campos, ¿no? La arqueología es uno, lo estamos haciendo para protección civil, para defensa, para industria, etcétera. Entonces, este tipo de proyectos que además nos invitan a participar, pues estamos encantados en que tengan el éxito que tienen. Cristina os ha hablado de los datos abiertos, ¿no? De cómo estas iniciativas tratan
sobre intentar que cada vez haya más información disponible para los ciudadanos y para el público en general. Yo os voy a hablar de un pasito más adelante, que es los servicios abiertos. Es decir, está muy bien y nosotros lo hacemos, que es poner todos nuestros datos, toda nuestra información geográfica está disponible gratuitamente a través de la red. Pero nosotros decimos, antes de coger y bajarte todas las ortofotos de España, que son 2 terabytes, que tienes que utilizar una serie de servidores potentes, que tienes que saber tratar esa información, ¿por qué no utilizar nuestros servicios? Que tenemos servicios estándares, servicios fáciles de utilizar. Nosotros tenemos un desarrollo tecnológico importante detrás de ellos y utiliza esa información geográfica que estamos poniendo y dedícate a tu negocio, a darle valor añadido y a crear valor, como es el caso de esta actuación. Hoy en día todavía es un sitio donde mirar. De cada 3 mapas que se utilizan del Instituto Geográfico, 2 se los descargan, pero 1 acceden a través de servicios web, como es el caso de esta aplicación. Estos servicios web que nosotros proporcionamos, a diferencia de otros proyectos que existen y que todos conocéis, como son OpenStreetMap o Google Maps, etcétera, ofrecen datos geográficos oficiales. Están disponibles a través de Internet. Están bien catalogados, tienen unos metadatos y siguen unos estándares estrictos de cómo tienen que documentarse y forman parte de esta infraestructura de datos espaciales de España. Si buscamos el CSIC en el catálogo de la infraestructura de datos espaciales de España, podemos encontrar que hay varios conjuntos de datos, hay varias series y hay varios servicios. Seguro que alguno te suena porque algún otro proyecto también es tuyo. ¿Vale? Bueno, pues esta información la podéis encontrar, ya está disponible en el catálogo, ya gente que entre a buscar información geográfica va a encontrar información porque nos habéis proporcionado los metadatos de la forma adecuada. Van a poder encontrar información de los servicios, en este caso, pues el que tiene 3 capas, creo recordar, que pueden utilizar los usuarios. Y fijaros, en un ejercicio relativamente simple, en un visualizador que no es el que vais a ver, he cargado esa información, he situado esa información sobre unas ortofotos, he cargado las líneas municipales y estoy utilizando vuestra información, utilizando otras herramientas. Incluso, bueno, con peor formato, pero incluso puedo ver información de cada uno de los yacimientos. En este ejemplo, para que no me quedara muy egocéntrico, voy a poner un mapa de la Comunidad de Madrid, ¿vale? En este caso creo que es de los parques nacionales, los parques protegidos de la Comunidad de Madrid, y ubicando los yacimientos sobre esa información. En este caso, pues por ejemplo, lo que he hecho es utilizar el ArcMap, ¿vale? Para decir, no solo con aplicaciones web, sino con aplicaciones de GIS que todos conocemos y de amplio uso, también se puede hacer con aplicaciones libres como Quantum GIS, pues ubicándola, en este caso, sobre un mapa de ocupación del suelo. Y por último, deciros que el siguiente paso, yo creo que seguro que lo daréis, será crear una aplicación móvil y lo mismo, también a través de esos móviles vais a poder acceder a estos servicios que son gratuitos y podréis ubicar vuestros yacimientos. Os he puesto un ejemplo, en este caso es una aplicación del Ministerio de Agricultura, del Magrama, que lo que hace es pintar sus playas y dar información sobre cada una de las playas de España, pero utilizando las ortofotos que nosotros el servicio de ortofotos que nosotros le proporcionamos. Entonces, con esto lo que quiero expresaros es que al igual que nuestra información nació para un objetivo y luego han surgido muchas más utilidades y muchos campos, lo mismo pasa con vuestra información al haberla puesto como servicios. Otra gente de otros campos diferentes pueden mezclarla con su propia información y crear nuevas aplicaciones y darle valor añadido. Y todo eso. Con eso me despido.
Déjame el ratón, sí. Yo te la... Bien. Muchas gracias a la vicepresidenta del Consejo y al director del Centro Nacional de Información Geográfica por estar en este acto y por las palabras que nos han dirigido, que contextualizan, a mi modo de ver, muy bien un poco lo que es este proyecto, por un lado institucionalmente, situándolo en el contexto del CSIC, y por otro lado en el mundo de la información geográfica, tal como queremos que sea ahora, digamos. Y vamos a volver sobre esto a lo largo de la presentación. Ahora vamos a pasar directamente a presentar muy brevemente el proyecto que nos ha reunido aquí, la plataforma IDEARC, Infraestructura de Datos Espaciales de Investigación Arqueológica. Pero antes de empezar quiero reiterar mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por habernos acogido en este acto, cosa que tiene mucho significado para nosotros por varias razones. Primero, porque el museo es, digamos, la principal institución del país en el campo de la arqueología y del patrimonio arqueológico. Y segundo, porque existe una vinculación muy estrecha, ya lo ha resaltado la vicepresidenta, entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y concretamente los grupos de investigación en prehistoria que durante muchísimos años hemos residido en este mismo edificio y compartimos todavía recursos tan importantes como la biblioteca, etc. Este proyecto además está vinculado de una manera a esta casa de una manera que explicaré brevemente a lo largo de la presentación. Pero en cualquier caso no quería dejar de resaltar lo que supone para nosotros el estar presentando aquí en esta casa y el contar con la presencia de Andrés Carretero, su director, en esta mesa. Y bien, sin más, paso a dar algunas informaciones generales sobre el proyecto, aunque supongo que lo que están deseando todos ustedes es ver cómo funciona la plataforma y esto se va a producir a lo largo de la tarde. Pero queremos empezar por explicar un poco en términos generales qué es lo que vamos a ver, cuáles son sus objetivos, cuáles son los principales conjuntos de datos, bueno, los dos conjuntos de datos que ahora están disponibles, para pasar después a hablar de qué es lo específico desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del funcionamiento y mostrarles de una manera evidentemente rápida y abreviada las funcionalidades y las potencialidades del sistema, para hablar finalmente de pues, cuál es un poco la perspectiva de futuro. En términos generales, este proyecto es como se ha dicho varias veces ahora, una plataforma que facilita el acceso a la información, a un tipo específico de información, en este caso información científica, datos científicos relacionados con la arqueología. Los objetivos están expresados esquemáticamente en estos tres iconos que aparecen en la diapositiva. Por un lado, queremos difundir esos datos, hacerlos accesibles. Por otro lado, una característica específica de los datos arqueológicos, de todo dato arqueológico, es que es un geodato, es decir, un objeto antiguo, por decirlo así, no es un dato científico si no sabemos de dónde procede, cuál es su contexto. Por lo tanto, la mejor manera de acceder a la información científica, de diseminar, de difundir la información científica, es a través de esta propiedad de los datos arqueológicos, que es ser datos espaciales, además de históricos. Y hay se habla aquí de armonización. El objetivo del proyecto, además de difundir conjuntos de datos arqueológicos para el público en general y para la comunidad científica en particular, tiene un objetivo implícito, que es crear
estructuras de armonización de los datos arqueológicos. Los grandes conjuntos de datos arqueológicos son muy complejos. Vamos a ver un par de ellos, que son los que en este momento están en la plataforma, pero pueden imaginar ustedes la enorme cantidad de información que actualmente la práctica de la arqueología científica genera a partir de los objetos arqueológicos. Información visual, a través de imágenes de diversos tipos, imágenes 3D, imágenes multiespectrales, etcétera, etcétera. Información analítica sobre la composición de los objetos, sobre sus características técnicas, etcétera, etcétera. Información relacionada con su cronología, como vamos a ver, las dataciones radiocarbónicas y de otros tipos. Es decir, cada vez la arqueología genera una cantidad más grande de datos complejos. Y esos datos complejos son difíciles de manejar. Entonces, un proyecto como este, uno de sus propósitos más importantes, aunque no sea el más visible, es crear estructuras de armonización y de compatibilización de estas complejas series de datos. A través de la construcción de un sistema de información, que es, digamos, un canal que permite conectar conjuntos de datos que tenemos aquí expresados mediante imágenes de arte rupestre o imágenes de elementos arqueológicos, estructurarlos en forma de bases de datos, de sistemas de integración de la información y proporcionarlos a través de los canales más evidentes actualmente, que son la web, es decir, el mundo, lo que llamamos ahora la nube, ¿no?, por decirlo así, a diversos usuarios que están conectados con esos sistemas de información a través o bien de navegadores de Internet, a través de sistemas de información geográfica que tienen en sus propias máquinas, o incluso a través, como ha comentado Emilio López Romero, a través de teléfonos móviles y tabletas y otros dispositivos. Es decir, es llevar la ciencia al mundo de la información. Bueno, voy a hablar brevemente de cómo tenemos unos conjuntos de datos. Ha comentado la vicepresidenta del CSIC la importancia de los patrimonios documentales del Consejo, y el primer objetivo para nosotros fue dotar de visibilidad y de accesibilidad a los patrimonios que a los que teníamos acceso directo como herencia del antiguo Instituto Español de Prehistoria y de sus estructuras. El primero de ellos es la base de datos de dataciones radiocarbónicas de la península ibérica, que no es un patrimonio del Consejo estrictamente, sino que es un legado. Aquí tenemos una foto del profesor Antonio Gilman de la California State University, un investigador muy prestigioso en la prehistoria reciente de la península ibérica, y que durante una larga dedicación a sus investigaciones ha ido haciendo un trabajo durante 30 o 40 años de recopilación de todas las dataciones de carbono 14 que se publicaban sobre yacimientos arqueológicos prehistóricos de la península ibérica. La vinculación del profesor Gilman con nuestro departamento es muy grande por muchas razones. Actualmente es el director de nuestra revista Trabajos de Prehistoria, y en fin, es un colega perfectamente integrado en nuestro departamento, y pues él decidió en un momento dado donar a la comunidad científica de alguna manera este enorme trabajo que había realizado durante toda su vida de forma sistemática, escrupulosa, etcétera, etcétera, mediante la recopilación bibliográfica realizada en gran parte en la biblioteca de esta casa. Por eso hemos ilustrado esta diapositiva con una fotografía de la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, y a través de la amable donación por parte del responsable del ya extinto Laboratorio de Carbono 14 del Instituto Roca Solano del Consejo, Antonio Rubinos, que nos dio acceso a los archivos del que durante muchos años fue el único laboratorio de carbono 14 en la prehistoria española. El resultado ha sido un increíble conjunto de datos que recoge, como ven aquí tienen ustedes las cifras,
más de 8.000 dataciones de 1.800 yacimientos, con todo el trabajo de radiocronología que se hizo desde el comienzo del carbono 14 en los años 50 hasta la actualidad, y que recoge las dataciones de los periodos de lo que llamamos prehistoria reciente, es decir, desde el final del Paleolítico hasta el comienzo de la etapa histórica, aunque la base de datos recoge también dataciones anteriores y posteriores por distintas razones. Ven aquí ustedes en el mapa un poco la distribución de los yacimientos datados. Bien, esta información es de gran importancia para todos los arqueólogos y también lo es para el público en general, puesto que es de alguna manera la dimensión temporal de nuestro patrimonio arqueológico. La reunión de toda esta información en sí misma y hacerla accesible implica un salto cualitativo para la investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, los primeros resultados que se han obtenido, ya están publicados a través del análisis de esta enorme masa de documentación. Es un trabajo, aquí tienen la referencia bibliográfica, que hemos realizado bajo la dirección del doctor Pedro Díaz del Río, que está presente en la sala, por cierto, sobre el análisis a través de las técnicas que no voy a entrar ahora, de las dataciones de carbono 14 como aproximación posible a los modelos de crecimiento demográfico en la prehistoria, algo que era imposible de realizar si no se hubiera dispuesto de esta enorme base de datos accesible de una manera fácil. Bien, este es uno de los conjuntos de datos. Otro conjunto de datos, este sí es un patrimonio del Consejo. Se trata del corpus de pintura rupestre levantina, que es un proyecto, y aquí retomo el hilo de la vinculación de esta casa, el Museo Arqueológico Nacional, con el CSIC, un proyecto concebido e impulsado por el profesor Martín Almagro Basch, que fue simultáneamente director de este museo y su primer reformador, y fundador del Instituto Español de Prehistoria, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la revista Trabajos de Prehistoria. Él era un hombre visionario porque no solo impulsó este proyecto, sino que además impulsó también la primera catalogación de fechas de carbono 14. Es decir, que realmente el impulso que nosotros hemos recogido empezó hace mucho, cuando don Martín, a través de la revista Trabajos de Prehistoria, vio la importancia de publicar repertorios sistemáticos de fechas de carbono 14 en los años 70. También vio la importancia de crear bancos de imágenes sobre el arte rupestre e impulsó este proyecto, que fue realizado por el fotógrafo valenciano don Fernando Gil Carles, un excelente fotógrafo de patrimonio, pionero desde el punto de vista técnico y también desde la manera de concebir su trabajo. Bueno, aquel trabajo se desarrolló en los años 60 y principios de los 70 de una manera evidentemente ajustada a la tecnología de la época, y dio lugar a un extraordinario archivo de fotografías de extraordinaria calidad, con una documentación exhaustiva que estaba recogida en estas fichitas de cartón escritas a mano y a máquina que tenemos aquí. Entonces, recoge los testimonios entonces conocidos sobre el estilo levantino, que es un estilo de pintura rupestre postpaleolítica, específico de la vertiente oriental mediterránea de la península ibérica, de una enorme originalidad y con un enorme interés desde el punto de vista tanto científico como estético. Se documentaron entonces, como se dice aquí, 95 estaciones. Ahora se conocen afortunadamente muchas más, y se reunieron más de casi 7.000 documentos fotográficos. Posteriormente, en el año 98, el arte levantino fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y esto le ha dado un valor universal que de alguna manera queremos potenciar a través de este proyecto. Llevábamos mucho tiempo trabajando en esta línea, continuando un poco con esta visión genial del profesor Almagro, y el corpus de pintura rupestre levantina fue publicado online a finales de los años 90 en una base de datos que funciona como catálogo de la colección. Lo que hemos creado ahora es
precisamente una forma nueva y mucho más versátil y flexible de acceder, que no solo es útil, como lo era este catálogo online para los especialistas, sino también para el público en general. Quiero destacar que el corpus de pintura rupestre levantino tiene un valor documental extraordinario por cuanto el arte levantino, al estar pintado en abrigos al aire libre, en una zona con un clima especialmente problemático como es la vertiente mediterránea de la península, sometido a frecuentes incendios forestales, etcétera, etcétera, está tremendamente deteriorado a pesar de los esfuerzos que en los últimos años han realizado las administraciones regionales que se ocupan de ello. Un ejemplo es este famoso arquero que creo que todos conocen como logotipo de la editorial Seix Barral, el arquero del abrigo 9 de la Saltadora, fotografiado en 1976, creo, 73, perdón, por Fernando Gil Carles para nuestro corpus de pintura rupestre levantino, y que volvimos a fotografiar en el curso de una investigación de mi grupo de investigación en 1998. Como verán ustedes, lamentablemente no se ve nada. Es decir, bueno, actualmente se ha limpiado y restaurado por parte de la Generalitat Valenciana y se ha recuperado una parte del... Pero vamos, hay una pérdida evidente y resulta que nuestras fotografías del corpus son, en algunos casos, no en este, que digo que se ha recuperado un poco la figura, levantando la veladura calcárea que la oculta a la vista en la foto de la derecha. En algunos casos nuestras fotografías son el único testimonio que queda de pinturas que ya han desaparecido. Otro tanto ocurre con el entorno geográfico. Aquí tenemos el estado del abrigo de la Cueva del Tío Garroso en Alacón, Teruel, fotografiada en 1973 y fotografiada en la actualidad en nuestros trabajos de investigación. Como ven, se ha modificado la estructura y lo que es más interesante, tenemos en el archivo fotografiado la protección un tanto brutal que se creó en los años 60 para proteger las pinturas y su estado actual cuando se ha retirado esa protección. Es interesante que en nuestro trabajo de documentación realizado en 2012, toda esta zona sobre la que se apoyaba en la estructura presuntamente protectora contiene un panel de pintura rupestre que no había sido visto, que solo hemos podido fotografiar utilizando tecnología de imagen infrarroja en la actualidad. Bueno, esto lo cuento un poco para que se hagan idea del valor documental de las imágenes. Bueno, el problema de generar conjuntos de datos y hacerlos compatibles es crear estructuras conceptuales que permitan esta compatibilización y permitan el manejo de la información. Detrás de lo que van a ver ustedes ahora existe lo que llamamos un modelo de datos, es decir, una conceptualización de la parte de la realidad a la que se refieren nuestros datos, que establece cuáles son las entidades y los atributos de esas entidades que hay que considerar para crear sistemas de recuperación de la información. Este diagrama, no teman, no voy a intentar explicarlo, sino solo mostrar cuál es la complejidad de este esquema. El esquema conceptual, el modelo de datos que hay detrás del proyecto IDEARC es un desarrollo de un modelo conceptual para los sitios de patrimonio que hemos desarrollado a lo largo de trabajos anteriores conectados con la AIDE de España, entre otras cosas, y que pretenden desarrollar las directivas europeas, concretamente INSPIRE, para crear este tipo de conjuntos de datos, permitiendo que sean interoperables, es decir, que puedan ser consumidos por distintos sistemas de información. El modelo de datos de IDEARC, por lo tanto, es una extensión de un modelo de datos mucho más general, que es el modelo de datos de patrimonio cultural, como ven aquí. Cada una de estas cajitas se refiere a una entidad que debemos tener en cuenta para convertir una información en un dato científico, en este caso. Los
los datos de estos conjuntos de datos se superponen y se unen entre sí porque están geolocalizados, como decíamos, proceden de un mismo yacimiento, con varias series de datos, por ejemplo. De manera que la estructura básica del sistema de información IDEARC es una capa de yacimientos arqueológicos de los cuales el usuario puede acceder a este tipo de información. Topónimo, una descripción general, una serie de descriptores normalizados, etcétera, etcétera. De este capa de yacimientos cuelgan, por decirlo así, sobre esta capa de yacimientos se disponen otras capas de información. En concreto, en este caso, dos conjuntos de datos, que serían las dataciones de carbono 14, en las cuales se proporcionan, según esta estructura compleja que tenemos al lado, los datos básicos. Por ejemplo, las dataciones, las fechas de carbono 14 vienen en su formato, digamos, científico, en before present. No son fechas de calendario, sino son fechas convencionales de carbono 14 tomadas a partir de 1950, es decir, para ser fechas de calendario deben de ser transformadas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que los investigadores de alguna manera demandan. Lo interesante del modelo de datos es considerar que una datación en sí misma no es un dato científico, solo lo es cuando sabemos qué es lo que data y por lo tanto tenemos que relacionar una datación con el material sobre el que se ha obtenido, un hueso, un fragmento de carbón, etcétera, etcétera, y con las entidades culturales a las cuales se relaciona, un contexto estratigráfico, un yacimiento arqueológico, una fase cultural. El modelo de datos del corpus de pintura rupestre levantina pues es complejo también, porque lo que estamos de alguna manera presentando no son tanto los yacimientos en sí mismos, sino una serie de documentos, que son las fotografías, los fotogramas, que tienen sentido en la medida en que puedan relacionarse con unidades o paneles de composición, que a su vez están integrados en estaciones, que a su vez están integrados en conjuntos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esta estructura es la que está detrás de lo que van a ver ahora. Y le paso la palabra a Isabel para que continúe con la explicación. Gracias, Juan. Bueno, yo les voy a contar un poco la solución técnica que hemos adoptado y a continuación haré una demo en directo en Internet de cómo funciona la herramienta. Bien, la solución tecnológica pasaba porque se cumplieron una serie de premisas de entrada. La primera es que el acceso a los datos fuera de forma abierta, según la política Open Access del CSIC, que ya ha comentado nuestra vicepresidenta. Por otro lado, teníamos que integrar diferente tipo de información muy diversa y que se encontraba hasta ese momento dispersa. Había que construir una base de datos suficientemente bien estructurada para que soportara consultas complejas. El tercer condicionamiento lo ha comentado el director del CNIC, es la filosofía de compartir en la web. O sea, de ser capaces de traerte recursos e información que están en servidores remotos y poner nuestros datos a compartir. Por otro lado, desde el principio siempre hemos pretendido que el acceso a los yacimientos se hiciera mediante un visor cartográfico, que estuviesen representados geográficamente y que además a través del visor pues, se pudieran hacer consultas y esas consultas se pudieran plasmar cartográficamente también. El otro gran condicionante son los metadatos. Hay que generar metadatos, los datos hay que documentarlos, metadatos de acuerdo a normas estandarizados, porque es la única forma de que los motores de búsqueda en Internet puedan encontrar dónde están nuestros datos y puedan acceder a ellos. Y por último, también queríamos satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios expertos en SIG, expertos en arqueología. Los arqueólogos utilizan mucho las técnicas SIG y por ello pues, queríamos darle la potencialidad de que se pudieran hacer análisis espaciales y sistemas de geoprocesamiento. Todo esto lo conseguimos a través de la creación de una infraestructura de datos espaciales.
Bueno, el director del CENIC ha comentado un poco, hemos visto los servicios, hemos visto cómo funciona y digamos que la característica fundamental de las IDES es la interoperabilidad. La interoperabilidad en este contexto debemos entenderla como la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y recursos en Internet y de intercambiar información entre ellos y, por tanto, conocimiento. Esto se consigue pues, adaptándose a estándares, a normativas, a protocolos normalizados. En nuestro caso, pues, adaptándonos a la directiva INSPIRE, que establece las reglas básicas para la creación de infraestructuras de datos espaciales en Europa y además tiene ya la transposición, el reglamento jurídico español, a través de la LISIGE, adaptándonos pues, a la normativa técnica de ISO, fundamentalmente de las que publica el Comité Técnico 211, que es el que se dedica a la información geográfica digital y a la geomática, de acuerdo con los estándares del Open Geospatial Consortium, que es un organismo internacional que está formado por más de 400 organismos públicos y privados y que se dedica a describir las especificaciones de servicios que tienen que ver con la información geográfica y con la web. Y también pues, siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior Geográfico, del Grupo de Trabajo de expertos en infraestructuras de datos espaciales de España. A nivel práctico, conseguimos la interoperabilidad mediante los servicios. O sea, no me voy a detener mucho porque yo también tengo una pequeña diapositiva para verlo a nivel práctico. Lo ha enseñado Emilio López muy bien. Y bueno, nosotros hemos generado un servicio de mapas, un Web Map Service, que tiene 3 capas, la capa de yacimientos, la capa de carbono 14 y la capa de arte rupestre levantino, y mediante invocando este servicio, o sea, consumiendo este servicio desde una aplicación SIG en remoto, o sea, desde una aplicación SIG que tengamos en nuestro escritorio, en nuestro ordenador, en nuestras máquinas, podemos traernos la información de los yacimientos, de pintura rupestre, de carbono 14 y trabajar con ellos como si los tuviésemos en local. O sea, podemos mezclarlos con nuestros propios datos, combinarlos con nuestros propios datos. En cuanto a la funcionalidad, desde el principio del proyecto pues, hicimos un estudio de casos de uso y establecimos cuál debería ser la funcionalidad mínima de IDEAR, o sea, permitir al usuario web que acceda a la información de los yacimientos mediante búsqueda individual de yacimientos, mediante una lista controlada o mediante un mapa, que pueda hacer consultas utilizando determinados parámetros, determinados filtros, como por cronología, por tipología, por conjunto de datos o una combinación de las 3. Y, por último, que si una vez que los yacimientos están geolocalizados en un mapa, pueda pinchar en el que le interese y que puedan ver la información asociada al yacimiento. En cuanto a la implementación, solo quiero comentar que lo hemos hecho todo con software libre, con software de código abierto. Bueno, voy a mencionar un par de aspectos técnicos exclusivamente. La base de datos se está gestionada y administrada con PostgreSQL y PostGIS, y a la base de datos se pueden conectar directamente los arqueólogos del CSIC por una conexión directa, una conexión GIS. Pero a través de la web, el usuario de la web puede hacer una petición al visualizador cartográfico, el visualizador cartográfico la procesa, IDEAR la procesa, conecta a la base de datos y le devuelve el resultado de esa consulta. El visor está desarrollado con OpenLayers y JavaScript, también software libre. Bueno, la tercera pata es el servicio de mapas, que también genera esos servicios WMS a los que me he referido, que se ha realizado también con software libre, con GeoServer. Bueno, pues ahora voy a entrar en www.idearqueología.org y les voy a mostrar pues, cómo funciona la herramienta.
Vale. Estamos en IDEAR, si no, igual puedo hacer cualquier barbaridad. Aceptamos la política de cookies. Lo primero que nos encontramos es lo que nosotros llamamos el geoportal, que no es más que una página web que tiene información general, información sobre los conjuntos de datos, información sobre la aplicación por aquí, información sobre metadatos y servicios. Vamos a volver después al final. Está traducida al inglés, pero sobre todo el geoportal es la puerta de acceso al visualizador cartográfico. Aceptamos la política de cookies. Aquí, si desplegamos, nos encontramos con una lista alfabética de los 1.806 yacimientos que tiene IDEAR. Nosotros podemos ir a los yacimientos si conocemos su nombre, o también podemos hacerlo mediante el mapa. De esto que quiero resaltar, lo que quiero resaltar es que ahora mismo nosotros estamos llamando a un servicio que no es un servicio web, que no es un servicio nuestro, que es un servicio del Instituto Geográfico Nacional. Es un servicio, y nos estamos trayendo directamente su cartografía, nos estamos trayendo sus mapas. O sea, yo cada vez que hago zoom o que hago un zoom ventana, estoy llamando al servicio del Instituto Geográfico Nacional. Esto tiene enormes ventajas. O sea, nosotros esta cartografía, que además es muy pesada, no la tenemos en local, no nos tenemos que ocupar de si está actualizada o si es oficial o no, si los nombres son correctos. Para eso están los centros productores de información geográfica, y además cumplimos con lo que ha comentado también Emilio López, que es la interoperabilidad. No nos descargamos su cartografía, utilizamos sus servicios. Podemos centrarnos en una parte del mapa. Aquí podemos metemos un topónimo, que puede ser un término municipal, un núcleo de población, un paraje, una comarca, y nos centra el mapa en la zona en la que queremos. Esto tampoco lo tenemos nosotros en nuestra aplicación. Estamos llamando a un servicio de nomenclator, que también es un servicio externo. Estamos una vez más utilizando recursos que están en Internet y que están a disposición. Bien. Podemos ir haciendo zoom, y vemos que llega un momento que no podemos hacer más zoom. O sea, el visualizador cartográfico tiene un umbral de escala en 1/200.000. O sea, no podemos, aunque nosotros tenemos en base de datos las coordenadas de los yacimientos con la máxima exactitud, a la hora de visualizarlos no podemos subir de escalas 1/200.000, y las coordenadas las truncamos a 1 kilómetro, más o menos 1 kilómetro de error. Esto es una condición que impusieron los arqueólogos para, de alguna forma, intentar preservar el anonimato de los yacimientos, porque, bueno, como ellos dicen, hay algunos que son muy conocidos, pero hay otros que no se saben dónde están, y para evitar los posibles expolios. Estamos viendo un mapa topográfico, pero según los casos, a lo mejor nos puede interesar pasar a una imagen satélite con combinación de satélite y fotografía aérea. En este caso, por ejemplo, en la imagen satélite vemos muy bien el cultivo bajo plástico de la zona del ejido. O sea, contextualiza muy bien la vista donde nos encontramos. De todos modos, tenemos un mapa de situación que en cada momento nos va a indicar cuál es la porción del mapa en la que estamos ubicados. Bueno, pues voy a volver al mapa topográfico, que a mí me gusta más. Si le doy, por ejemplo, pincho en este yacimiento, en este punto gordo, pues vemos que realmente no es un yacimiento, son 5 yacimientos que están asociados a esta ubicación geográfica. Le pido datos de uno de ellos, por ejemplo este de Poblado de los Millares. Voy a quitar el panel para que no moleste. Y aquí vemos que ese yacimiento tiene dataciones de carbono 14.
Lo primero que vemos es el término municipal, donde está ubicado, bueno, una descripción que hacen del yacimiento, hay algunas que son más extensas y según una determinada bibliografía, y luego vemos cada una de las dataciones. Las dataciones, lo primero que nos encontramos son las siglas del laboratorio, el número de la datación, la cronología, más o menos la desviación típica, before present, como ha comentado ya Juan, el material sobre el que está hecha la datación y el método. Desde aquí podemos, si yo le pincho donde pone dataciones carbono 14, me va a abrir, muy bien, me abre un PDF donde explica cuál es la procedencia de los datos, el rango espacial, la presentación de datos sin idear y todo esto que he estado comentando, qué es lo que estamos viendo. Si vuelvo, por ejemplo, a pinchar en el yacimiento y le digo que me saque el Fortín 1 de los Millares, pues me permite pues, ver la secuencia de dataciones de los dos yacimientos, hacer las comparativas que considere. Puedo ir a la pestaña de filtros y puedo decirle, voy a hacer una selección, voy a decirle que me muestre todos los yacimientos de carbono 14 de la edad del bronce y cuya tipología sea de hábitat. Le digo filtrar y le presenta en el mapa los yacimientos que cumplen con esas condiciones que le he impuesto. Si ahora me voy a la pestaña Info y abro el desplegable, ya no me aparecen los 1806 yacimientos de IDEAR, sino solamente aquellos que cumplen con las condiciones de búsqueda que le he impuesto. Me voy, por ejemplo, a la Cequión, es un yacimiento de la provincia de Albacete. Bien, y aquí tenemos la información asociada, las dataciones. Hay algo que se me ha olvidado comentar antes, es que en cada una de las dataciones tenemos como una pestañita que pone más info, que es aparte de lo que ya he comentado, te muestra pues, el contexto estratigráfico y una serie de observaciones que han hecho determinados autores y que está en la bibliografía. Si quisiera, por ejemplo, traerme toda la bibliografía de todas las dataciones de carbono 14 desde aquí, me voy otra vez a la pestaña de filtros. Aquí veis que hay un texto que pone bibliografía, que se ilumina cuando paso el ratón. Yo le pincho y me saca un PDF de 197 páginas con todas las referencias bibliográficas de todas las dataciones de IDEAR. Otra cosa que se puede hacer, pues descargarnos las dataciones de cada uno de los yacimientos. Aquí hay un descargar CSV dataciones y aquí tenemos en un formato de texto plano separado por comas todas las dataciones que nos podemos descargar de todos y cada uno de los yacimientos. Voy a ir ahora a las estaciones de arte rupestre levantino. Voy a deseleccionar, porque si no me va a dar error. Deselecciono lo que tengo y le digo que me busque todas las estaciones de arte rupestre, de todas las cronologías y de todas las tipologías. Filtrar y aquí me muestra en el mapa, voy a hacer un zoom ventana, pues todas las estaciones de arte rupestre levantino que están en IDEAR, que creo que son como 95. O sea que cada uno de los puntos están agregados y a medida que se aumenta la escala, pues se van desagregando. Me voy a ir a uno que ha mencionado Juan, a la saltadora. Le meto el nombre del término municipal. Aquí está, ¿vale? Es esto, que me lo sé. Entonces, aparecen todos los yacimientos que están en ese punto gordo. Si le pincho aquí en la saltadora, pues igual que los de carbono 14,
Lo primero que nos dice la aplicación es el término municipal, donde está ubicado, y después hace una descripción de acuerdo al conjunto documental original de Gil Carles. Esto es lo que está en la documentación original. Están todas las imágenes, las fotos del conjunto, está estructurado por abrigos, cada uno de los abrigos están las imágenes que forman parte del abrigo, la bibliografía de donde se han sacado los nombres de las imágenes y, por ejemplo, si le doy a fotos de conjunto, bueno, pues vemos la ubicación topográfica de la estación de arte rupestre, el paisaje, el entorno, según las fotografías que tomó en su momento Gil Carles en los años 70. Vamos a ir al arquero de Seix Barral, que es del abrigo 9. Vemos que nos dice en qué fechas han tomado las imágenes y es la figura, ¿vale? Este es un arquero que, como una pintura rupestre que, como ha comentado Juan, ahora solo es visible mediante idear. A partir de aquí también no solamente podemos visualizar la figura que yo he seleccionado, sino que puedo visualizar todas las del abrigo. O sea, están en forma de carrusel. Esto es un cérvido, una figura antropomorfa que yo no veo muy bien. Tampoco se ve muy bien. Otro cérvido, este sí se aprecia, este también se aprecia, ¿vale? Aquí podríamos ver todas las del abrigo, no solamente las que hemos seleccionado. Voy a cerrar aquí y me voy a ir por aquí y voy a elegir un yacimiento, la Cueva del Garloso, que también ha hablado Juan de este yacimiento. Las fotos de conjunto, vemos el antiguo cerramiento, que según ha comentado estropeó uno de los paneles. El entorno, donde está la estación. ¿Vale? Y aquí hay muchísimas figuras de este abrigo. Voy a ir a la del tío Garloso, esa que os gusta tanto a los arqueólogos. Esta es, bueno, un arquero, otro arquero. Aquí se pueden ver todas las del abrigo. Un boomerang, una figura antropomorfa, no sé, un indeterminado, otro antropomorfo que no se ve tanto, un lepórido. Bueno, podemos ver todas las del abrigo, no quiero cansaros. Voy a terminar pues volviendo al geoportal, vuelvo pinchando aquí para comentaros que, bueno, aquí está la descripción de los datos. Si le pulsamos en más info, vamos a una descripción más detallada de cada uno de los conjuntos de datos. Aquí en documentación tenemos documentación sobre la plataforma, sobre la herramienta, sobre idear, sobre cómo es la navegación, las instrucciones básicas de búsquedas, etcétera. Y también tenemos las publicaciones que han tenido que ver con el proyecto. Esta, por ejemplo, es una publicación online, que no sé si va a aparecer. No carga. Del JLC. Igual carga después. Por último, comentar lo de los metadatos. Los metadatos, o sea, son muy importantes. Yo me gusta mucho resaltar esto porque te dan información sobre los datos,
de la autoría, de la calidad de los mismos, si hay algún tipo de restricciones, de los sistemas de referencia y además luego se pueden incluir, como he dicho Emilio López, lo hemos visto además en una diapositiva que él ha mostrado, en el catálogo de metadatos del IGN, y se pueden acceder a los mismos en Internet. Y por último, el servicio. El servicio, pues si yo le pincho aquí, bueno, no me va a ningún sitio. Lo que me muestra es, para ya para los expertos, me muestra lo que nosotros llamamos el capabilities, o sea, las capacidades del servicio, en un formato, en un lenguaje XML, que es un lenguaje estándar de intercambio de información geográfica en la web, y les da información a los especialistas pues sobre los formatos en el que te va a devolver el servicio, sobre los sistemas de referencia que puedes utilizar, sobre las capas que están disponibles, etcétera. Y ya para terminar, ya termino, voy a mostraros también unos pantallazos de cómo a nivel práctico es todos los servicios, aunque yo creo que Emilio lo ha contado de una forma exhaustiva y además mucho mejor que yo. O sea, nosotros podemos irnos a una aplicación GIS, como por ejemplo Google Earth. Yo le invoco este servicio y me trae toda la ubicación de los yacimientos. O desde una aplicación de software de escritorio, como es el ArcGIS, y aquí le pido información sobre carbono 14 y me da, o sea, sobre los yacimientos, y me da la información que tienen asociada, o con software libre como es QGIS. Entonces, desde los software de escritorio y consumiendo estos servicios, nosotros podemos descargarnos las imágenes, podemos descargarnos la información, podemos vincularlas a nuestras bases de datos, podemos combinarlas con nuestros datos y, en definitiva, se puede añadir, se genera el valor añadido. IDEAR es una plataforma que está creciendo y además está preparada para que así sea. Entonces, Juan ahora os va a contar ya, para terminar, cuál es el futuro de IDEAR. Sí, gracias, Isabel. Bien, como acaba de decir Isabel, y creo que se ha dicho varias veces a lo largo de la presentación, la idea es construir una herramienta de acceso que permita integrar muchos conjuntos de datos, de este tipo de datos científicos relacionados con la arqueología. De hecho, ya estamos trabajando en un conjunto de datos, como se explica aquí, un conjunto de datos que tiene un gran interés y que además va a ser un recurso fundamental para el progreso de la investigación arqueológica en un área concreta, que es la de la incorporación de la arqueología isotópica de las poblaciones humanas prehistóricas a nuestra investigación normal. En concreto, aquí está el nombre del proyecto, cuyo investigador principal es nuestro compañero Pedro Díaz del Río, que trata de obtener datos sobre la movilidad y la dieta de las poblaciones prehistóricas a través del análisis de los isótopos estables extraídos de estroncio y de oxígeno, etcétera, extraídos del material óseo que se obtiene en los yacimientos. Esta es una línea de investigación que está empezando ahora y que requiere además que exista información comparativa para que poco a poco se vaya creando un mapa isotópico, por decirlo así, de las poblaciones prehistóricas peninsulares. Entonces, bueno, IDEARC sería la estructura ideal, valga la redundancia, para construir este tipo de investigación a largo plazo. Hay un montón de repertorios de datos, los laboratorios y grupos de investigación del Consejo están produciendo, muchos de ellos, como los de arqueometalurgia o arqueozoología, arqueobotánica, son laboratorios de referencia en el panorama no solo español, sino internacional, y generan grandes cantidades de datos georreferenciados que podrían hacerse accesibles a través de esta herramienta. Y esta es un poco nuestra idea, el crear un nodo
de información arqueológica que pueda garantizar la política de acceso abierto tanto a los datos como a los servicios, como hemos visto, que es consustancial a la vocación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como principal organismo público de investigación en este país. Y con esto, pues yo creo que podemos dar por concluido este recorrido un tanto vertiginoso por este proyecto, que es el resultado de muchos años de trabajo y que esperamos que sea acogido por la comunidad científica pues con interés y con entusiasmo, como ha sido creado. Ahora sí, no sé si tenemos tiempo para hacer un brevísimo turno de intervenciones, si alguien quiere intervenir. Sí. Gracias. Te pasan un micrófono. Nos oíamos igual. Bueno, en primer lugar, gracias a los que habéis trabajado en esto, porque es un trabajo impresionante, brutal. Y bueno, yo a nivel de usuario, de científico independiente, digamos, lo he estado mirando y verdaderamente pues puede ser de grandísima ayuda. Tampoco lo mira muy profundamente, ¿verdad? Entonces yo quería comentaros unas observaciones para que me digáis vosotros a este respecto. Efectivamente, la grandísima cantidad de datos georreferenciados que estamos produciendo ahora mismo en todas las excavaciones arqueológicas es una causa de interés, no de preocupación, pero ¿cómo hacemos para articular todo esto de una forma que sea manejable y productiva? En el mundo de lo que se está hablando ahora es de Data Warehouse, que son unos grandísimos programas que conoceréis, y sobre todo para arqueología se está utilizando Big Data, es de lo que estamos hablando. Simplemente quería que me comentarais si esto es la base de algún proyecto de implementación de Big Data para toda la península ibérica. Otra Altamira no estaba, mi propio yacimiento con neandertales cromañones tampoco estaba, Sopeña, y me he ido a Atapuerca 400.000 años y tampoco estaba. Entonces quisiera que comentarais un poco cuáles han sido los criterios para escoger yacimientos, ya que parece que de los más significativos. Por otra parte, sí. También he visto que hay un mapa de carreteras y otro que no estoy segura si es una fotografía de satélite o es una ortofoto fundida. En todo caso, cuando yo era en mis tiempos, ¿no? Vamos, lo que quería saber si hay unirlos para que podamos utilizarlos con el soporte. Y tenía otra cosa que me gustaría oír vuestra opinión. Sabéis que hay muchos científicos que los métodos de carbono 14 han evolucionado muchísimo en las últimas décadas y hay muchos científicos que piensan que las fechas de carbono 14 obtenidas antes de deberían borrarse de la literatura. ¿Qué opináis de esto? Y por último, quería saber del doctor Juan Vicent, si las imágenes que se ofrecen en IDEARC son copyleft, si yo las puedo usar, transformar si son copyleft. Esto es todo. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, doctora Pinto. Yo no sé si puedo no me he dado cuenta de tomar nota y puedo responder rapidísimamente a todas las preguntas, porque todas son pertinentes y son cosas que podíamos haber comentado en la presentación. Con respecto al copyright o copyleft de las imágenes, esto es un patrimonio del Consejo y en principio está sometido a una licencia de tipo Creative Commons. Es decir, puedes usarlas para lo que quieras, excepto con fines lucrativos. Y deberías citar la procedencia. Pero algo así como el 90% de las publicaciones sobre arte levantino que se han hecho en España en los últimos 30 años utilizan imágenes del corpus de pintura rupestre levantina y está bien que así sea. O sea, son de acceso público, son un patrimonio público. Ha habido varias preguntas relacionadas con el ámbito cronológico y la ausencia de yacimientos muy importantes. Es importante señalar que
IDEARC no es un catálogo de yacimientos arqueológicos. IDEARC soporta conjuntos de datos concretos. El conjunto de datos, los conjuntos de datos que proveen en este momento la capa de yacimientos son dos conjuntos de datos. El corpus de pintura rupestre levantina, en el cual, por lo tanto, incluye en esta capa yacimientos que son abrigos o covachos, etcétera, de pintura rupestre levantina y esquemática también. Y la base de datos de cronología radiocarbónica de la península ibérica, que está restringida a la prehistoria reciente, es decir, desde el epipaleolítico hasta la Edad del Hierro. Porque, como he explicado, no es el resultado de un proyecto de investigación específico de recopilación, sino es un legado que ha recibido el CSIC por parte de un investigador que se ha ocupado de este periodo. Nos encantaría incluir varias cosas más en esta base de datos. Una de ellas es toda la cronología radiocarbónica disponible sobre los periodos anteriores al final del Paleolítico, es decir, básicamente el Paleolítico. Otra, quizá dataciones obtenidas por otros métodos que no son el carbono 14. Otra, incorporar los conjuntos de datos correspondientes a los archipiélagos y que dejara de ser datos de carbono 14 de la península ibérica para ser de España y Portugal y Andorra, que son los países que están incluidos, es decir, Baleares, Canarias y quizá en el futuro los archipiélagos portugueses. Pero vamos, de momento estamos trabajando para incorporar Baleares. No estamos trabajando para introducir las dataciones del Paleolítico porque esperamos que quizá este proyecto estimule que alguna institución, algún investigador, etcétera, etcétera, decida crear ese conjunto de datos. Y bueno, pues como hemos visto, gracias a la estructura conceptual de fondo del proyecto, las relaciones de interoperabilidad permitirán mezclar estos datos. Con esto paso a otro tema que has citado y que me parece muy importante. Por ejemplo, tú quieres ver los datos de la distribución de yacimientos con dataciones, por ejemplo, de un periodo determinado sobre el mapa geológico. Puedes hacerlo, porque el Instituto Geominero de España tiene el mapa geológico nacional accesible de la misma manera que nosotros hemos tomado como cartografía de base los servicios cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. En tu SIG de escritorio puedes mezclar nuestros datos con los datos del Instituto Geominero. Eso es lo que significa que sea interoperable. El visor es solo una herramienta para acceso rápido a los datos, pero como han explicado tanto el director del CENIC como mi compañera Isabel del Bosque, lo que es específico de una infraestructura de datos espaciales precisamente es que permite, a través de que sus servicios de mapas sean consumidos por otras aplicaciones y mezclados con otras fuentes de datos. Esto es muy, muy interesante, lo que pasa es que bueno, es una tecnología que quizá está poco referenciada. Y por último, no sé si me dejó algo, Big Data, etcétera, etcétera. Bien, este proyecto es lo que es una plataforma donde esperamos que se vayan superponiendo numerosos conjuntos de datos de una forma estructurada y accesible a precisamente no solo usuarios individuales a través del visor, sino otros sistemas de información que puedan consumir sus servicios. Entonces yo creo que esta es la principal virtualidad del asunto. Yo no sé si he respondido todo, pero en cualquier caso muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, por favor. Un momento. Bueno, soy Antonio Quintanilla de la Universidad de Castilla-La Mancha. Claro, según el planteamiento que habéis hecho, el modelo de datos va a tener que ser dinámico. Es decir, se va a tener que ir adaptando en cada momento a los conjuntos de datos que se vayan incorporando. Es decir, que hay un trabajo bastante complejo. De tal manera que ese modelo de datos podría llegar a ser extensísimo. ¿Cómo lo habéis, digamos, habéis planteado ese posible crecimiento de modelo de datos?
Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Este es un problema básico, y es que el modelo de datos evidentemente se ha desarrollado para dos conjuntos de datos en concreto. En realidad se ha desarrollado para más conjuntos de datos, porque se ha trabajado en algunos otros conjuntos de datos, pero todavía no están incorporados. Por ejemplo, el de isótopos, que estamos trabajando ahora en su incorporación. La idea es que todos estos desarrollos son extensiones de un modelo, que a su vez es extensión de otro. No sé si estoy explicándolo concretamente. De manera que lo que hay es una estructura básica que permite precisamente esta extensión, porque los datos son tratados en función de su vinculación con el modelo central, por decirlo así, que es el modelo de datos de patrimonio que he mencionado un poco de pasada, en el cual hay una serie de, creo que, hallazgos conceptuales, como son la idea de que los datos arqueológicos se refieren a cultural entities, que a su vez tienen una serie de recursividades, etcétera, etcétera, que permiten que casi todos los tipos de datos que se puedan ir incorporando en el futuro puedan resolverse como extensiones parciales periféricas, por decirlo así, de ese modelo básico, que puede servir lo mismo pues, para dataciones radiocarbónicas, muestras analizadas de isótopos de estroncio, análisis de polen, colecciones comparativas de fauna, ceramotecas, en fin, se me ocurren muchas cosas que requerirían intervenciones periféricas y extensiones del modelo, no una modificación de la parte central del modelo. Evidentemente, esto que estoy diciendo es muy presuntuoso, porque probablemente el modelo tiene fallos y estos fallos solo se van a poder mejorar o eliminar con el rodaje y con el debate dentro de la comunidad científica. Pero bueno, me parece muy importante establecer por fin el debate de la comunidad científica en términos de modelos conceptuales y extensiones de modelos conceptuales, cuando hasta ahora yo llevo 30 y tantos años dedicado o siguiendo el desarrollo de la aspiración de los arqueólogos a tener bases de datos, y entonces nunca se llega a nada porque nos ponemos a discutir sobre modelos de bases de datos y entonces cada uno tiene el modelo perfecto y nadie. En este caso la ventaja es que el modelo está basado en las directivas INSPIRE, etcétera, etcétera, y está funcionando como una extensión de INSPIRE, que ha creado una especie de núcleo duro a partir del cual los distintos conjuntos especializados de datos se pueden ir desarrollando. Por ejemplo, el modelo de arte rupestre de NIDEARC no es un modelo sobre arte rupestre, es un modelo sobre documentos de arte rupestre. O sea, digamos que hemos modelizado los fotogramas y los textos y etcétera que están en este conjunto documental específico. No hemos tenido que modelizar el arte rupestre porque ya está modelizado en el modelo de patrimonio. Esa es un poco la idea. Esto en el geoportal hay varias publicaciones en las cuales pues, desarrollamos esto, que no deja de ser una posición teórica, es decir, que probablemente revisable. No sé si he respondido a tu pregunta. Perfectamente, gracias. Vale, muchas gracias y te agradezco además la pregunta y tu asistencia al acto. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, pues si no hay más intervenciones, pues les quiero agradecer su asistencia y pedirles que utilicen IDEARC y que interactúen con IDEARC. Hay una dirección de correo donde podemos recibir todas las dudas, sugerencias, etcétera, etcétera. Muchas gracias.